Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro servicio online desde aquí, desde la comunidad cristiana La Roca de Betel. Es para nosotros todo un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios cada día. Para hoy tenemos un tema bien interesante y te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar ese estilo de vida que tienes? ¿Cómo te está yendo? Bueno, nuestro tema del día de hoy tiene por título La llave para cambiar de vida. La llave para cambiar de vida. Bueno, está como interesante ese título. Entonces yo te invito allí donde tú estés, busca tu Biblia o un libro donde puedas poner tus apuntes y verificar luego tú más adelante todos los versículos que vamos a tratar el día de hoy. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este mensaje que va a estar bien interesante porque Sí. yo creo que todos en un momento dado como que necesitamos dar Necesitamos. un recálculo. Claro que sí. Bueno, si ustedes recuerdan el mensaje anterior, estuvimos hablando acerca de Balaam, ese profeta que fue contratado por el rey Balac. Justamente lo que quería, lo contrató ¿para qué? Para maldecir a Israel. Pero vimos que fue sin éxito, ¿verdad? Porque Dios no permitió que pues pudiera decir esa maldición, sino que al contrario, lo que hizo fue bendecir a Israel. Amén. Pero también, si recuerdan el mensaje, vimos que hubo algo satánico que sí hizo que Balaán, lo que hizo Balaán fue aconsejar al rey a que hiciera algo que podría tener mucho más efecto que darle una maldición. ¿Y qué fue lo que le sugirió? Bueno, precisamente que enviara a las mujeres de Moab, las más bonitas, a que sedujeran sutilmente a los hombres de Israel para que ellos cayeran en tentación, para que ellas los invitaran a adorar a sus dioses. Entonces, eso sí traería maldición sobre Israel, pero no fue por nada externo, por una maldición, sino que esto fue por ellos mismos, por los mismos hombres que se dieron a esa tentación. Esta estrategia fue tan efectiva que por esta causa dice que murieron 24,000 hombres en Israel. Tremendo Tremendo. porque eso nos da a nosotros un parte de tranquilidad, de paz, porque nada ni nadie nos puede hacer daño a menos que Dios lo permita, como en el caso que hablamos en el Ajá. mensaje de Job. Pero de resto nadie nos puede hacer daño a nosotros, nadie nos puede separar de Dios, nadie puede a propósito hacer algo. Ahora, cuando Dios permite que llegue algo a nuestra vida, pues va a ser de bendición porque eso nos va a ayudar a formar nuestro carácter para poder nosotros, con nuestro carácter, conforme al carácter de Cristo, podamos crecer y poder ser más a la imagen de Dios. Así que esa tranquilidad que nos da a nosotros de poder tener la seguridad de que Eso, Dios nos protege, ¿no? esa protección divina. Pero ahí es donde viene el meollo del asunto. Pero nosotros sí Sí podemos podemos abrir abrir puertas ventanas, a esas abrir puertas, maldiciones. a caer en la tentación, entrar en pecado, alejarnos de la cobertura de Dios, y eso nos puede causar mucho daño como lo hizo con Israel. Sí, bueno, entonces hoy que ya conocemos la forma en que pues nosotros mismos atraemos esa maldición a nuestras vidas, a nuestras familias, pues podemos empezar a mirar cómo contrarrestar esa maldición. Y según pues la palabra de Dios y lo que sabemos que inició predicando Juan el Bautista y el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, fue sobre el arrepentimiento. Entonces, es una palabra muy sencilla, eso que es arrepentimiento, pero abre las puertas del cielo, abre a la que caigan esas bendiciones, ¿verdad? Y Amén. esa palabra es
arrepentimiento. Amén. Bueno, Sí, según porque ya, o sea, cuando nosotros cedemos a la tentación y caemos en pecado, pues lo que nos corresponde a nosotros es precisamente dar ese viraje, dar esa ese vuelta, porque cambio. mientras estemos vivos podemos tener oportunidad, ¿no? Porque Ujú, uno puede claro. decir, no, pues yo estoy pasando por una situación difícil porque yo mismo caí en tentación, pero Dios es Dios de oportunidades y nos da más oportunidades para que nosotros podamos salir adelante, aunque hayamos caído. Sí, porque Él es rico en Amén. misericordia. Bueno, según el diccionario, pues nos dice que en el original el arrepentimiento, pues es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Dice que es un cambio en la manera de pensar y en el corazón mismo que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Miren, esto es lo que aparece, dice, implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. En griego, el sustantivo metanoia se traduce como arrepentimiento y su verbo, o sea, como esa raíz es metaneo, sí, metanoe, perdón, que se traduce como arrepentirse, o sea, ya como ejecutar la acción, ¿verdad? Y su significado, o sea, el significado literal en el griego es, dice, denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que andaba y tomar otra dirección. Amén. Amén. Esto también pues retóricamente es utilizado para retractarse como de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar pues de una manera diferente. Lo que tú decías es como Dar ese, retomar, retomar el camino, recalcular. recalcular. Es tremendo porque Dios nos da esa oportunidad, esa palabra arrepentimiento tiene mucho poder, Sí. porque esa es la clave, la llave para nosotros poder volver al camino donde nosotros de pronto nos desviamos en un momento dado. Sí, que no es un simple remordimiento, sino Ujú, que es un cambio total. Y eso ujú. es lo que vamos a hablar el día de hoy, la llave para cambiar de vida. Amén. Bueno, yo creo que con esa descripción podríamos ya parar el mensaje y dejar hasta allí, simplemente decir que esa palabra clave para volvernos de los malos caminos es arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero vamos a ver, pues no es tan fácil hacerlo porque debe de haber como un convencimiento, ¿no? Amén. Algo legítimo de querer hacerlo. Lo que pasa es que cuando uno, yo creo que el problema más grave que uno tiene es que uno no cree que ha hecho algo malo. Ajá, Y nos siempre, creemos y buenos. siempre proyecta la culpa en Ujú, otras cosas, en otras situaciones, en otras personas. Entonces, mientras yo tenga una actitud de de que deliberada, yo de no que yo no hice. hice nada, de que la Ujú, culpa es del mundo, de que la culpa es de todos de toda la gente, menos mía, entonces pues yo ujú, nunca voy a arrepentirme porque ujú. no tengo de qué arrepentirme. Claro, pues no estoy reconociendo mi culpa. Claro, entonces cuando uno ya llega al convencimiento de que es que uno cometió error, pues ahí es Ujú, donde es el sí. principio, ¿no? Entonces ahí es ese convencimiento firme, legítimo de querer hacerlo. Ujú. Por eso la palabra de Dios es muy clara y nos habla de que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Sí, porque normalmente la gente en el mundo, todo el mundo vive como vive es porque no acepta las cosas. Ujú, Hoy en día es muy difícil que alguien reconozca sus errores y los corrija, ¿no? Por eso es que hay tanta deterioro en la sociedad porque nosotros vivimos una vida donde todo el mundo se cree sí. perfecto. No, y que nos amoldamos a Claro, eso. y entonces cuando nosotros nos amoldamos a ese mundo, y es que como todo mundo lo hace y yo también lo hago, entonces precisamente ahí es donde viene la Ujú, falla, donde nosotros no vamos a poder salir adelante ni cambiar nuestra vida ujú. porque no hemos reconocido de que fallamos y que tenemos que cambiar algo.
Exactamente. Miren, en el Antiguo Testamento el pueblo se alejaba de Dios, lo hemos visto muchas veces, y venían en adversidades que hacían que ellos pasaran mal, ¿no? Y estos acontecimientos que ellos vivían muchas veces no era solo pues por consecuencias de sus actos, sino que en ocasiones, como lo hemos estado diciendo, eran provocadas por Dios, por misericordia para su pueblo, porque tristemente pues los seres humanos todos nos desviamos del camino, tenemos que pasar por momentos difíciles para llegar a ese momento de voltear la mirada hacia Dios. Entonces, por eso es que Él les habla en estos momentos por medio de ¿qué? De los profetas. Tremendo, tremendo, porque es que desafortunadamente para uno reconocer que uno está mal, que uno cuando está enfermo solamente uno se da cuenta de los síntomas que está enfermo, entonces ahí sí va al del médico, Sí, pero uno nunca está como prevenido a que voy a tratar de prevenir para no caer en esto. Entonces siempre que hay un problema, cuando ya hay una relación de pareja o cuando una relación de trabajo, de lo que se sea, llega como a ese punto de deterioro, ahí es donde viene la situación, ¿no? El pueblo de Israel se retiraba de Dios y empezaban a tener hambre, a tener sequías, a tener cosas, entonces ahí era donde buscaban de Dios. ay, Entonces sí. es pura misericordia y cuando uno pasa momentos difíciles tenemos que tener en cuenta de que Dios las permite por algo. Exacto. Y miren, en esa misericordia, cómo Él usaba a los profetas para enviar a decirles, ¿no? Miren lo que nos dice Joel 2, 12 y 13. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Amén, amén. Miren, cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo, le decían esto de arrepentirse, de cambiar, era llamando a ese pueblo a que diera un giro completo, que surgía de dónde, del corazón. Es que muy claro le dice, no rasguen sus ropas donde los vean, no, ellos, el Señor quiere es de corazón, algo Interiormente, interno. no religioso. No que lo Exactamente. vean a uno, ay, bondadoso, ay, Señor bendito, que no sé qué, pero por dentro está Por uno dentro, podrido. sí, sí. Entonces es algo que surge del corazón y de la voluntad, ¿no? De la persona de querer cambiar. Los profetas, pues en ese tiempo llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona en ese momento a entregar su vida, apartarse, apartarnos todos de una vida dominada por el pecado, por la carne, por lo que nos mueve. Y nos invita a relacionarnos más con Dios. Por eso le decía al pueblo por medio de este profeta, vuélvanse a mí. O sea, Dios está diciendo, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguense de qué? De corazón. Acérquense con ayuno, con llanto, con luto. O sea, de ese dolor del corazón real, ¿no? Claro, ahora no solamente es uno decir, ay, sí, fallé, pero no es, fallé o estoy alejado de Dios, entonces uno tiene que voltearse. El arrepentimiento verdaderamente no es solamente dar un giro, sino volver a Dios. Cuando yo vuelvo a Dios, entonces ahí estoy arrepintiéndome de corazón, porque quiero y estar cerca de Dios y hacer las cosas conforme a como Él las dice y no como yo quiero que salgan. Bueno, entonces vamos a resumir un poquito. Y el primer paso, según lo hemos visto, para llegar al arrepentimiento es poder estar convencidos de nuestra falta. Amén. Ese sería como el primer paso, estar convencido de nuestra falta. Reconocer Ese error. Vamos a leer Proverbios 28:13. Miren lo que dice. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén.
sea, yo creo que aquí queda muy claro ese primer paso, que es reconocer, no encubrir el pecado, sino confesar, abandonar, y dice que recibirán misericordia, que es lo que Salomón pone como un punto muy importante, esencial para progresar en la vida, es reconocer nuestras faltas. Bueno, Pues nadie puede salir adelante en su vida, vivir bien si no admite que está obrando mal, pues nunca va a obtener el perdón, no, no va a poder hacer pues lo que es correcto, ¿no? claro. Ni cambiar esa dirección. Claro, porque es que yo tengo que reconocer que algo estoy fallando porque no he llegado a la meta. Si yo no llego a la meta donde yo quiero llegar y no puedo llegar, sé, ¿hay qué me está deteniendo? Que hay Hay algo algo que que nos me atrapa. detiene. Entonces, ahí es donde tengo que reconocer, pedirle al Espíritu Santo que me ayude para poder yo reconocer mi falta, mi error, para poder dar giro. Y aquí ahora vemos otro requisito para salir de ese estancamiento por el que pasamos muchas veces. Y es no solo pues sacar a la luz esa falta, reconociéndola, dice, pero debemos confesarla al Señor. También nos habla por último que es abandonar esa falta, o sea, no Ujú. volverla a hacer. Claro, porque si yo me doy cuenta lo que estoy fallando, le confieso a Dios. Y mire que la palabra confesar en el hebreo es ponerme de acuerdo con Dios. O sea, si Dios dice que mentir es pecado, yo me pongo de acuerdo con Él. Y cuando yo me pongo, cuando confieso y me pongo de acuerdo con Él, o monologar, es que la Ajá. palabra en hebreo exactamente, la raíz del griego, monologar, es precisamente eso, ponerme de acuerdo con él. O sea, de que yo, así como cuando uno monologa un título, una Ajá. persona estudia en su país ingeniería y viene a otro país y Oh, para my. poder trabajar en ingeniería tiene que monologar. O sea, que lo mismo que estudia allá, que sea lo mismo que esté Que acá. está acá. Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo con Dios y yo me doy cuenta de que mentir es pecado y yo ya tengo mi conciencia de que confieso de que yo mentí, entonces me puse de acuerdo con Dios y ahí es donde viene verdaderamente la confesión y el arrepentimiento de lo que yo hago. Exactamente. Mire, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que cometieron errores, pero que pudieron caer en cuenta, ¿verdad? De su error, se arrepintieron. Y hay un caso muy particular y que de pronto muchos hemos escuchado, es el del hijo pródigo, esa parábola que el mismo Jesús narró para explicar, pues en términos generales, ¿no? La situación de todas las personas que nos hemos apartado de Dios. Y en esta parábola, pues allí lo que más se resalta es la actitud de quien, de ese padre Amén. amoroso que le da la libertad a su hijo. Y ese es el Padre que Ese es el escribe padre, Dios, sí. que escribe Jesús, como es el Padre Dios, que es amoroso, que está esperando Ujú. que cada uno de nosotros vayamos otra vez de vuelta. Sí, porque él da la libertad, Claro. pero con esa libertad también aconseja, ¿no? Lo que les puede suceder si tomamos decisiones erradas, como el hijo menor que el papá le dio esa libertad, le dio ese Claro. dinero. Bueno, Y el le hijo la dijo, pidió, bueno, y él le tenga. dijo, hijo, allá hay cosas malas y eso y lo otro. Ujú, Le advirtió, pero el hijo no quiso escuchar y él tomó su ujú, decisión. Pero eso no quiere decir que el padre estuvo de acuerdo con él, sino que simplemente le da ujú. libertad, así como Dios nos da libertad a Es nosotros. porque pues él conocía pues la inexperiencia de su hijo, le advirtió todas las cosas, pero dejó que él lo hiciera, que tomara, pues que esa decisión ya estaba tomada de parte del hijo. Y eso se llama libre albedrío con Dios. Exactamente. Porque pues ya el padre sabía que iba a pasar por dificultades, pero él lo que quería era de pronto hacerlo recapacitar y aprender de eso y que no lo hiciera. Y vemos que casi todos en algún momento, yo creo que todos hemos pasado por esto, nos hemos descarriado, nos hemos alejado de Dios, sea que nos hayan enseñado de Dios o no, desde pequeños. Pero yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. Y mire que esta parte es lo más importante del arrepentimiento, porque uno a veces, bueno, yo me arrepiento de muchas cosas que he hecho malas en la vida,
contra mi esposa, contra mis hijas, contra mis padres, contra los amigos y esto y lo otro. Y es importante que uno reconozca eso. Pero lo más importante de todo es reconocer de que le hemos fallado a Dios. Ese arrepentimiento es el arrepentimiento del que hablaba Juan y al que hablaba el mismo Cristo cuando empezó su predicación. Del arrepentimiento, vuélvanse a mí, dice el Señor. O sea, ese arrepentimiento que habla el Señor en la parábola del hijo pródigo es la que nosotros debemos de tener en primer lugar, que es la clave, la llave, esa sí es que es la definitiva. Mire, los seres humanos, esto no nos cansamos de decirlo y lo hemos dicho en muchas prédicas. Desde el huerto del Edén, nosotros salimos de esa casa del Padre, de esa cobertura. Entonces podríamos decir que el primer hijo pródigo fue Adán, porque salió de su casa de esa cobertura, ¿no? Pidiendo su parte de la herencia. Él tomó esa Claro. parte para sí mismo. Mire que así como el padre de la parábola del hijo pródigo le dijo a él, mire, allá hay esto, hay situaciones difíciles. Lo mismo fue Dios con Adán, le dijo, mire, de todo pueden comer menos del árbol que está allá en el centro, que es el del... Porque van a morir. Porque si entonces hace esto, morirán. ¿Y qué pasó? Ellos comieron. ¿Y qué pasó? Pues murieron. Entonces Dios le dio la libertad a ellos, pero cuando Él decide, Adán y Eva deciden hacer las cosas a su manera, pues Dios los deja. Claro. Y eso es bien importante eso, ¿no? Tener en cuenta eso. Bueno, vamos. No, tremendo esa deducción de que Adán fue el primer hijo pródigo, ¿no? Sí. Porque salió de ahí. Aunque el Señor le había advertido ya lo que iba a pasar, y vino a vivir aquí a la tierra. Es que lo más tenaz es una cosa, de que es que la consecuencia que tiene el apartarnos del Padre como el del hijo pródigo y como Adán, es que nosotros vamos digamos, a salir de la cobertura, pero vamos a tener consecuencias. Exactamente. Y en esas consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, sino también a otras personas. Sí, bueno, vamos a leer un poco de esa historia que narra Jesús para explicar un poco a los fariseos y a los que le escuchaban, porque los religiosos se quejaban de que pues Jesús comía y compartía con pecadores. Entonces, mire lo que les dijo en Lucas 15, 3 y 4. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Aquí lo que nos está revelando también la palabra de Dios es que Adán y Eva, tú lo nombrabas ahorita, lo tenían todo en el paraíso, todo. Y cuando salieron de allí, ¿qué pasó? Empezaron a enfrentar necesidades. Malgastar todo. Sí, ¿por qué? Porque es que lo más duro de todo eso es que cuando ellos salieron de esa cobertura del Padre, las consecuencias de esa decisión también afectaron sus descendencias. No fue solamente ellos dos. Eso afectó y también pues fueron afectadas toda su descendencia y eso nos está incluyendo a nosotros. Claro, porque es que cuando ellos salen del paraíso, salieron dos personas, pero después nació Caín, nació Abel, después vinieron todas las descendencias y nosotros, incluidos nosotros, nacimos fuera de la cobertura de Dios, separados de Dios. Por eso es lo que le llamamos el pecado original. Entonces, mire que las consecuencias de uno alejarse de Dios y de hacer cosas indebidas y lo que no nos conviene a nosotros, ojalá nos afectara nomás a nosotros. Ojalá le hubiera afectado nomás a Adán y Eva, pero afectó a toda una generación. Imagínense, tantas fueron las descendencias que hasta nosotros estamos pagando esa consecuencia. 6,000 años atrás, imagínense. Sí. Una decisión de una persona. Por eso hay que poner mucho cuidado cuando tomamos decisiones. Dios nos permite
decidir lo que queramos, pero también Él nos ha dejado dicho que Él nos puede ayudar, para Sí. eso mandó a su Espíritu Santo, y la palabra de Él, para que nosotros pudiéramos, cada que vamos a tomar una decisión, tener en cuenta eso, porque eso no solamente nos afecta a nosotros, sino que Sino afecta a a muchos quién más más. va a afectar lo que estamos haciendo. Mire, en el caso del hijo pródigo, pues afortunadamente esa decisión, pues en ese momento solo lo afectó a él, ¿no? Y después de él haberse malgastado, pues toda la herencia le empezó a ir mal. Pero algo que mencionamos antes es que en los momentos difíciles que pasamos es donde nosotros vemos la misericordia Amén. de Dios, que al permitir esos tiempos de escasez es para que nosotros podamos valorar Amén. el cuidado, los consejos de un padre, de tener esa cobertura, que siempre el padre quiere lo mejor para nosotros y desea, como en este caso el padre, él lo único que deseaba era que su hijo regresara a casa. Mire que muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. A veces renegamos. Cuando estábamos de hijos en la casa, ay, es que aquí regaña mucho, es que aquí molesta mucho, es que la comida esto, la comida lo otro. Pero cuando uno ha salido de casa, cuánto no añoraba la comidita de la mamá, del papá, los regaños del papá, la cobertura y Sí. todo eso, porque ya cuando uno sale, enfrenta situaciones difíciles y esas situaciones les toca a uno personalmente ¿Enfrentarlas? enfrentarlas. Y que lo triste de todo es que ahí sí nos damos cuenta, es tan bueno que yo viví en mi casa, Nadie sabe lo que tiene hasta hasta que que lo lo pierde. pierde. Bueno, vamos a continuar leyendo esta parábola. Vamos en Lucas 15, 16 al 19, que dice así. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Tremendo, ¿sí ve cómo reconoce él esa falta? O sea, venga y reconozco, se Se humilló. humilló porque él quiere volver como un jornalero, como un Y trabajador cuando él más y cuando él salió de la casa se le todo orgulloso. A mí altivo. me Alfaro me da mi parte que me voy. A mí no me importa nada, deme mi parte y salgo y me voy. Bueno, Y después vuelve el perro pero arrepentido. arrepentido con la... Siempre hemos dicho, qué bendición son las pruebas, ¿verdad? En la vida. A nadie, pues obviamente ninguno nos gusta pasar por momentos difíciles, ¿no? De hecho, pues este hijo pródigo, pues no le estaba pasando muy bien, que digamos, pero ¿qué pasó? Esa situación de llegar al punto de comer la comida de los marranos, imagínese, pues hizo que entrara en razón. En otras palabras, pues cuando uno está alejado de Dios, que no tiene un sano juicio, porque pues si lo tuviéramos, obviamente no llegaríamos a entrar en situaciones tan difíciles como esta del hijo pródigo, que por razonar equivocadamente en medio de su altivez, llegó a ese extremo de pasarla muy mal. Y yo creo que bastante mal. Miren lo que nos dice el apóstol Santiago. Él dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que las pruebas son las que nos hacen recapacitar, nos hacen caer en cuenta de que algo no está bien, de que lo que está sucediendo muy en el fondo pues es principalmente eso, que estamos alejados de Dios. Estamos haciendo algo malo. Ajá. Es como con la fiebre. La fiebre, nadie le gusta tener fiebre, pero la fiebre es una alerta, Un es un anuncio. anuncio, hey, está algo, hay una infección. Entonces hay que tomar en cuenta de que si uno está pasando otra, no sé cómo estará la vida de cada uno de los que estamos viendo esta enseñanza, si hay alguien viéndola, pero si hay algo que está malo, pues es una alerta y de pronto es momento de
preguntar, de pedir, de orar, de ayunar, de buscar, de decir, bueno, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Porque esto no es normal y esto no debería estar pasando. Entonces, es bien interesante eso. Poder recapacitar, recapitular allí. Ujú, Mire, hay que mirar qué estamos haciendo, tú lo acabas de decir, cuando esa situación difícil que pasó ese hijo pródigo fue que lo llevó, ¿verdad? A pensar, a decir, uy, no, pero es que los trabajadores de la comer casa mejor. comen mucho mejor, o sea, no les toca comer comida de los marranos como lo estoy haciendo yo. Entonces, ahí él reconoció, ¿no? Que estaba alejado, que Ujú. estaba pasando mal. Y eso no es necesariamente, pues, que lleguemos al punto nosotros, perdón, de estar pasando mal económicamente, porque no es solamente el hambre, es una señal de que estamos alejados de Dios, ¿no? No vamos a hacer ese paralelo Ujú. tan literal, ¿verdad? Mm, Sino que hay muchas señales que revelan que podemos estar alejados de Dios. Quizá puede ser la tristeza, una persona puede estarlo sintiendo en medio de toda la riqueza, de Ujú. teniendo que comer y todo, pero igual puede sentir que está alejado de Dios. Ujú. Puede estar agobiado, puede tener muchas cargas, ansiedades, temor, muchas veces por el futuro, puede estar sufriendo de depresión. No estamos hablando literalmente de hambre. Ujú. En fin, pues tantas cosas llegan a la vida de cada persona que dependiendo pues esa cercanía que tengan con Dios, pues así mismo se va a manejar. Claro, porque dependiendo de mi relación con Dios, cuando me llega a mí, a todos nos llegan momentos Ujú. de de tristeza, de De todo, de dudas. duda, que de pronto estar reprimido o algo. Pero entonces depende de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cerca de Dios, entonces está la alerta, me pongo en función bueno, Señor, muéstrame, revélame y tomo acción. Entonces el primer paso es reconocer, Ujú. el segundo paso es Dar la dar vuelta. la vuelta, tener la intención de hacerlo. Ok, el hijo pródigo, ¿qué hizo? Se dio cuenta de que estaba Ujú. mal, Reconoció. reconoció, cayó en sí. Entonces yo cuando caigo en sí digo, oh, sí, estoy cometiendo un error, he cometido un error. Entonces lo segundo es, voy ante mi padre y le digo, Y lo confieso, ¿no? regreso, mire Señor, mire Padre, yo pequé contra usted y contra el cielo, entonces ahora le pido perdón, tráteme como uno de sus. Sí. Y miren, ese hijo pródigo, en medio de toda esa prueba, pues lo decimos, toma la mejor decisión, ¿no? Amén. Para su vida. Y es la tan anhelada, ese anhelo tan grande que él tenía de regresar a su padre, a la casa de su padre. Y según el relato nos deja ver que ese padre todos los días esperaba esa reacción de su hijo y lo esperaba con los brazos abiertos. Es así mismo como Dios nos espera a nosotros. Desde que Adán y Eva cometieron, salieron del paraíso, fueron esos primeros hijos pródigos, el Señor ha estado allí con los brazos Amén. abiertos. Esperó por Adán, por Eva, por este hijo pródigo y así está Por esperando por nosotros. cada uno de Y nosotros. mire que hay algo bien importante y es que tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar tanta vanidad y tener la humildad. Por eso es que a veces nos toca que el Señor nos permite que lleguemos a un punto Momentos fuerte, un momento difíciles. tan difícil de poder uno doblegar su orgullo. Es decir, ¿qué orgullo va a tener uno Ujú. comiendo algarrobas? ¿Qué orgullo va a tener una persona que vive en una vida sin sentido, una vida Sin sin propósito. propósito, llevado, o sea, como que triste, amargado? ¿Qué sentido tiene eso? Pero ¿sabe por qué muchas veces pasa? Porque no somos capaces de reconocer que hemos fallado, de ir a pedir perdón, de restablecer relaciones, sea con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa, sea con los hijos, sea con quien se sea. Muchas veces por el orgullo dejamos de vivir bien, dejamos de reconocer Exactamente. nuestros errores y dejamos de volver y recapitular nuestras vidas. Está en Sí. nuestras manos muchas veces Exactamente, el porque hecho de
cambiar de Sí, vida. de ir. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Él está esperando, así como el padre de esta historia. Amén. Miren lo que dice Lucas 15, de 20 al 24. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llame tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Tremendo, tremendo. Mire que lo más importante que tenemos nosotros es volver al Padre, volver a Dios. Mucha gente que está viviendo en amarguras, que está viviendo en tristezas, en depresiones, en ansiedades, que no saben ni para dónde van, ni ¿De por qué dónde están viene? aquí en este mundo. Muchas personas, muchas no, todos necesitamos a Dios. Sí. Y hay personas que todavía no han querido acercarse porque les da vergüenza que digan que son evangélicos o que les da vergüenza que es que son religiosos. Mire, la religión o ser uno cristiano no le quita a uno absolutamente nada. No lo hace menor, no lo hace más débil, no lo hace menos persona, menos inteligente ni nada de eso. Cuando uno verdaderamente da ese paso de buscar a Dios, de buscar al Padre, de ir y pedir perdón al Señor, confesar sus pecados, decirle: Señor, he cometido mis errores, no soy digno de que usted me mire ni nada, pero mire, yo vengo aquí a que usted me trate como uno de sus siervos. Y Dios, como un mejor de los padres, siempre nos va a tener con los brazos abiertos y nos va a dar a nosotros Sí. lo mejor. Sí, es bien importante tener esto muy en cuenta. Ese padre está, Dios está como estaba ese padre. Mire que muy claro dice de que el padre lo vio a lo lejos. O sea, el hijo ni se había acercado. Eso quiere decir que el padre estaba pendiente de que él llegara. Así está Dios esperándonos a cada uno de nosotros, que volvamos a Él, lo hemos dicho, reconociendo nuestro pecado. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que hemos fallado, ir, confesarle y tomar esa decisión de dar ese giro, que nos hemos desviado. Entonces tenemos que aplicar esa clave, poner esa llave esencial, que es la llave del arrepentimiento, para abrir esas otras puertas que están cerradas, quizás por nuestras decisiones. Debemos, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos ayude a entrar en razón, a reconocer, a poder ver cuál es ese error que estamos cometiendo, eso que nos está alejando de Él. Y asimismo, empezar a dar ese giro. De pronto ese giro que debemos dar se requiera cambiar de hábitos, malas costumbres, cosas que nos han hecho cambiar el rumbo, desviarnos de la ruta que debíamos caminar. Solo debemos revisar, revertir todo ese camino que hemos hecho, dar la vuelta y recalcular de ese camino por el que íbamos. Bueno, esperamos que este mensaje pues les ayude, como nos ha ayudado a nosotros a tomar esa decisión, a recapitular. Yo te invito, allí donde tú estés, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre eso que nos está alejando de Él, pero que lo hagamos de corazón, no solamente como un remordimiento por ahí lo hice, no. Desde el principio, en los primeros versículos que leímos, decía que debe ser algo del corazón. Bueno, vamos a orar.
Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa gran misericordia, por ese gran amor que tú tienes por nosotros, Señor. Gracias porque sabemos de que tú estás allí con los brazos abiertos, Señor. Cada día estás esperando que nosotros retomemos esa ruta, Señor, que volvamos a ese camino que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Señor, para vivir esas vidas buenas, agradables, perfectas que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, nos revele, nos muestre en qué estamos fallando, porque nos estamos alejando de ti, Señor. Queremos, anhelamos de todo corazón, Señor, volvernos a ti, Padre Santo, retomar ese camino, porque sabemos de que tú estás allí con los brazos abiertos, Señor. Tú nos esperas, tú nos vistes, Señor, con nuevos trajes, nuevas vestiduras. Nos limpias con esa sangre preciosa de tu Hijo, Señor, cuando nosotros llegamos a ti sucios, cansados, hambrientos, sedientos, Señor. Tú estás allí presto a cambiarnos esa vestidura, a darnos ese alimento físico, ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor, así como ese hijo pródigo que llegó sucio, harapiento, con hambre, Señor, y su padre lo mandó a vestir, le puso calzado, le puso un anillo que lo exaltó como su hijo. Él no lo aceptó como un jornalero más, él le dio de nuevo ese estatus de hijo, le dio esa posición hermosa de hijo, porque era un padre amoroso. Más lo eres tú, Padre Celestial, que nos aceptas como tus hijos, Señor. Nos das esa nueva vestidura, Señor. Nos das ese lugar de hijos, Padre Santo. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos reargulla cada día y podamos caminar ese camino, atravesar ese puente que tu Hijo Jesús vino y nos modeló aquí en la tierra para llegar a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada persona que en este momento está tomando esa decisión de recapitular, de pensar, de anhelar volver a ti. Gracias, Señor. Yo te pido que seas tú fortaleciéndolo, mostrándole, rearguyéndole, Señor, dándole el discernimiento y la sabiduría para tomar esa decisión hermosa de volver a ti y saber de que tú estás allí esperando con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Quedamos en tu presencia, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, los llene grandemente y los lleve en ese camino de volver a Él, de recalcular y tomar esa llave para cambiar de vida. Nos vemos en una próxima oportunidad y bendiciones para todos.